Bienvenidos todos. Hoy cambiamos un poco de rumbo y nos adentramos en un terreno donde la fe y la historia pueden colisionar de forma brutal. Independientemente de nuestras creencias personales, y hablo desde una posición de ateísmo racional, hay una figura que es, sin lugar a dudas, el eje gravitacional de la civilización occidental. Jesús de Nazaret. No importa si lo ves como el Hijo de Dios o como un campesino galileo con un mensaje subversivo de reforma social. Su influencia es innegable y su sombra de arte y cada conflicto de los últimos 2 milenios. Todo depende de esa figura, hasta incluso el año donde nosotros estamos ahora. O sea que es una figura que queráis o no, es la más importante que ha habido en la historia. Y, cómo no, mezclar esto junto a Mel Gibson, que es otro grande de la historia, vamos a analizar el fenómeno. Hoy nos vamos a centrar en una de las representaciones más polémicas, más crudas, técnicamente para mí impecable, de la historia del cine. La Pasión de Cristo del señor Mel Gibson, que me la cargué yo en el cine en el 2004, pero no lo voy a hacer solo. Me voy a traer, para desgranar los entresijos del rodaje y la veracidad histórica, a un experto en este campo, que aparte de ser cortometrajista, experto en cine, también tiene su parte de historiador y nos va a aportar la luz técnica que este tema se merece. Buenas tardes, Miguel Ángel Muñiz. ¿Qué tal estás, tío? Buenas tardes, ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos? Pues nada, ¿Cómo va bien, la bien. cosa? No, que te decía que no sé yo si será pasarse todo eso de historiador y tal, pero bueno. Has leído bastante y yo creo que tú de historia te he escuchado hablar más de una vez entre nosotros y yo creo que sabes más que yo. Así que yo creo que nos vas a aportar algo de luz, más de la que yo pueda aportar. Y la primera pregunta que yo siempre tiro, porque yo ya la he dicho, y además te la he dicho off the record y te la he dicho en la intro. Yo vi esta película con mucha pasión en el 2004 en el cine con mi mujer. ¿Tú cuándo fue la primera vez que la viste? No, yo la vi en el cine también Con el con nuestro... reverendo. Claro, claro. ¿La viste con el reverendo? Oye, ¿qué dice el Y reverendo de esta película? ¿Le gusta también? sí, sí. Juraría que está también otro colega nuestro, pero Chema. ya no estoy seguro. No, con Chema fuimos a ver El Patriota de Mel Gibson, Ah, vale, vale, unos vale. Otra años vuelta. antes. Pero no, la Pasión de Cristo yo creo que estábamos él y yo y puede que estuviera alguien más, pero no recuerdo ahora exactamente quién. Pero bueno, la vimos en el cine, nos gustó y luego la vimos en casa, ¿no? La compramos y demás. A ver, yo no es una película que haya visto muchas veces, ¿eh? Tengo que Yo reconocer sí, que Miguel. Yo la compré en vería... DVD en el 2004, justo cuando salió, la compré en DVD después del cine, cuando salió, que compré esa primera edición Sí. que te he dicho, que tú sabes que hay otra edición después de 2 discos, que es la que yo te digo que esa vez si la encuentro. Yo la Mm. vi muchísimas veces, Miguel, yo no sé tú, pero yo la vi muchas, muchas veces. No, yo la debí de ver. Bueno, a ver, quiero decirte que hay gente que solo ve las películas una vez, entonces, claro, a lo mejor si dices que viste una película 4 o 5 veces, pues habrá gente que le parezca muchas veces, no lo sé. Yo creo que la vi por ahí, la recuerdo haber visto 3 o 4 veces, porque tampoco es una película que, es como decirte, no es una película que se evapore de la memoria. O No. sea, más o menos vas recordando. Yo hace mucho tiempo que la vi la última vez y pues igual, no sé, a lo mejor hace 8 años o por ahí. Y más o menos recuerdo momentos a lo largo de toda la película. O sea, que no es como que te quede en plan la Sí, sí, escena de los claro, claro. latigazos. Es como Claro que se te que queda. te quedan muchos momentos grabados. Pero ya te digo, quizá no sé si es la que menos me gusta de todas las películas de Mel Gibson, Vaya. gustándome, ¿eh? De igual, a lo mejor no es la que menos me gusta. Sí, o sea, no, me parece una buena película, ¿eh? Porque lo es. Pero quiero decirte que, por ejemplo, El hombre sin rostro me gusta más. Me gusta más Braveheart, me gusta más Me gusta más Apocalipto. Apocalipto. Me gusta más Apocalipto. Me gusta más esta que Eh, tiene, esta que tiene de la Segunda Guerra Mundial. sí, la de Hasta el último hombre, esa Hasta el también último. me Un gusta. pelotazo. Luego, a ver, ha hecho por ahí algunas cosas últimamente
que no he visto, como esa del avión con Mark Wahlberg, que es como de acción y tal, que es como una tormenta o así, es como un cine así de género, así como noventero, ¿no? Esa no la vi. Y creo que debe de haber otra que no vi de él. Pero el resto prácticamente las vi todas y ya digo, quizás la que menos me impresionó en ese sentido, porque por ejemplo Apocalipto me impresionó muchísimo más. Es verdad que La Pasión de Cristo es como una especie de esbozo de lo que luego vas a hacer en Apocalipto, que es una película mucho más grande, más ambiciosa. Pero, por ejemplo, ya te digo, a nivel de historia, a nivel de lo que es lo que te está contando, claro, para el que sea muy devoto, pues probablemente esta sea la mejor de todas. A mí, por ejemplo, me interesaba más el tema de Escocia e Inglaterra Claro, claro, porque medieval, que depende también del interés que cada uno tenga en este tipo de películas. Y ya te digo que, a ver, me parece sobre todo importante por lo que tiene de arriesgado, digamos, ¿no? Es una producción pequeña, son 30 millones de dólares y al final recaudaste en todo el mundo más de 600 millones. Entonces hiciste un negocio redondo, porque aparte hay muchísima gente que la va a ir a ver, lógicamente, hay mucho hype con eso, pero luego el hecho de rodarla en arameo y en latín me parece, y negarse a que se doble, me parece una buena, no sé cómo decirte, me claro, parece un golpe sobre la mesa de Mel que va un poco contra él mismo y que demuestra que, o sea, va un poco contra él mismo en el sentido de supuestamente las aspiraciones comerciales que podría tener la película, el potencial comercial, y sin embargo demostró que la gente pasaba por encima de eso y la iba a ver igualmente en un idioma que no era el suyo y no pasaba nada. Y a ver, también tampoco es una película que tenga muchísimos diálogos, pero me refiero no, no, no. Es una que es película una película. perfectamente, se puede ver sin doblaje y siquiera sin subtítulos, porque yo creo que ya de serie todo, vamos, es que todo el mundo debería de saber esa historia. Todo el mundo, seamos Claro, cristianos o no, esa historia y se la lo tiene que saber todo el mundo. Yo creo que acertó, Miguel. sí, porque aparte, a ver, ya te digo que el hecho de arriesgarse a hacer una película que no es fácil, porque aunque haya, qué decirte, para un público estándar, digamos, que consume a lo mejor películas de Hollywood o películas, digamos, lo que se llama el mainstream, vamos a decir, ¿no? Las películas estas de los estudios o incluso las películas de cine español que en ese momento pudieran estar petándolo, como no sé, ¿qué habría por esos años? No sé, Mar Adentro o cosas así, supongo, 2004, ¿no? Que sería lo que habría en esos años. Entonces, quiero decir que no me parece una película fácil para el para nada. espectador, porque aparte de que tienes que hacer esa especie de esfuerzo idiomático, ¿no? Por estar con los subtítulos, que bueno, a fin de cuentas ya uno pues acaba estando acostumbrado a eso, ¿no? Pero, pero para la gente en general puedo entender, y más para el público del 2004, puedo entender que fuera una cosa complicada, porque tienes que hacer ese Hombre, claro esfuerzo, que pero es sí. que luego aparte es una película dura porque te agobia mucho, es una película de mucho sufrimiento, pues de toda la pasión literalmente, ¿no? El Via Crucis y todo eso, y no es agradable porque es casi una película gore. O sea, Pero realmente lo yo que sí hizo Mel es lo que recuerdo, Fue Miguel. una peli gore. Fue una peli gore Joder, y... pero es que Mel Gibson no buscaba una película religiosa convencional. Mel Claro, Gibson, claro, claro. bajo mi punto de vista, Miguel, creo que no buscaba la típica película que veíamos siempre, tan, digamos, la quiso sacar del peplum. La quiso sacar del peplum. Es como buscaba una experiencia sensorial de trauma. Buscaba una experiencia sensorial de trauma. Yo tengo que decirte, Miguel, yo la primera vez que la vi en el cine y luego cuando la compré en DVD, yo era creyente bastante, yo era muy creyente, yo creía en la película, esta película para mí significó un montón, yo conectaba mucho con esta película, porque yo era muy creyente. Han pasado, no la vi desde 2005 hasta ahora no la he vuelto a ver, han pasado 20 años, la he visto ahora completamente ateo. Me sigue pareciendo una obra de arte, me sigue pareciendo una obra de arte, aunque yo ya no crea quizá en el mensaje que tiene. Desde un punto de vista cinematográfico, la película se aleja del peplum clásico, Miguel, pero el realismo sucio y el misticismo medieval, unido con esa música, a mí me parece una obra de arte, perdóname, Miguel, a mí me parece una obra de arte, tío. Y creo que A lo que tú ver, dices, la gente no lo entendió también, porque yo he escuchado muchísimas críticas que tiene la película, que es verdad que se pasó mucho con el tema de la pasión, en el sentido de que vemos esos azotes, vemos estos carnes. Miguel, yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza esa escena de cuando se le clavó aquí en el costado
y arrancó esos cachos de carne, todo el mundo se le... Tú la tienes en tu cabeza ahora mismo. La tienes en tu Pero cabeza, yo ¿de creo acuerdo? que Mel Gibson, a ver, yo creo que pasa un poco por encima de eso en el sentido de que él hace un enfoque como muy realista y lo que busca es simplemente que tú compartas la historia de ese Jesús, de Jim Caviezel, que además está muy bien escogido porque tiene esa cara de pobre hombre, Jim Caviezel, entonces bueno, el ¿Sabes? pobre hombre por antonomasia, pues está claro que es este, ¿no? De Jesús. Me da la sensación de que él ha intentado más ir por el lado del sufrimiento humano. O sea, que decirte, lo divino tiene muy poco lugar en la película, quitando esa gota de agua extraña y Sí, el sí, sí. final, cuando sale con el ojo rojo y tal, de la Miguel, roca. en el principio, cuando estamos en el conflicto allí con los olivos, cuando le pone la mano a la oreja, ahí vemos un milagro y en el final vemos la resurrección. En toda la película no vemos Claro, más momentos, es lo que tú pero dices. Pero es que es un enfoque que yo entiendo que él es muy listo y entonces dice, bueno, no voy a hacer aquí una apología ultra religiosa porque al final mucha gente va a desconectar y se trata más del viaje y del sufrimiento de esta persona, que al final es como una persona que muere por sus creencias y que incluso sus propios supuestamente amigos, ¿no? O gente de su mismo colectivo le traiciona y hasta el punto de que, bueno, se ve como que los romanos en el fondo tampoco son tan malos como siempre se los había pintado, sino que ellos le dan la opción, ¿no? Y dicen, bueno, lo que dice Poncio Pilatos, ¿no? Yo me lavo las manos, esto es cosa vuestra. Perdóname, Miguel, pero yo aquí a Poncio le veía como Vladimir Putin, tío, perdóname. Tiene toda la cara de Se Putin el parece, actor. se parece Se un poco parece a... nada, ¿eh? Claro, pero es lo que te digo, que Pero está no era como mala buscado, gente del todo. No era mala gente del todo, porque porque está él buscado no. eso, como decir que son los propios judíos los que han acabado con su salvador, digamos, o con la persona, porque claro, él tiene una visión que no les interesa a ciertos colectivos judíos con poder, porque ellos quieren acumular todas las riquezas y lo que está diciendo este Jesús de Incavicel es todo lo contrario, es que es repartirlo, es ayudar a los que no tienen esto, o sea, es decir, el tema, por ejemplo, cuando están haciendo esa especie de reunión con toda la parte, digamos, religiosa, toda esta gente con aquellas barbas y aquellas túnicas y todo eso, que es como una especie de reunión de los altos, no sé cómo llamarlos, sacerdotes, no sé cómo llamar a esa gente, porque no, la verdad que no sé cómo se denominan, pero bueno, la gente que ostenta el poder en los grupos judíos de la época, realmente hay una escena en una reunión en la que dicen, tenemos que cargarnos a este tío, tenemos que Sí, sí. hacer que los romanos se lo carguen porque no nos interesa, porque esta es una Pero persona que es un líder, fíjate es que un líder mientras que va a ahí, llevar a la gente por un camino que no nos interesa. Por eso es arriesgado y por eso muchos lobbies judíos fueron a por Mel Gibson claro, fueron a porque por él, no porque daba una Gibson imagen. enfatiza esa presión de las autoridades judías, pero Claro, realmente la historia, o históricamente, sugiere que la ejecución fue una decisión puramente romana por sedición. Es decir, Jesús entró en Jerusalén proclamando un reino que no era el de Roma, lo cual era un delito directamente político contra el César, Miguel. Eso sí, históricamente es lo que pero yo me cuando cuadro. están, pero cuando están a punto de condenarlo a muerte, vamos a decir, están todos los judíos en el patio con los romanos y hay dos personas y les dice Poncio Pilatos, creo que es, tenéis la oportunidad de salvar a uno. Y está Barrabás, que era un ladrón, Barrabás. y Y está Barrabás con Jesucristo. el ojo torcido, ¿te acuerdas, Entonces, Miguel? Ahí no claro, vea qué personaje. ¿qué pasa? Pero te digo Los una cosa, Miguel, judíos, cuando eligieron a Barrabás, Poncio Pilato estaba flipando. ¿Tú viste la cara de Putin? claro, pero por Poncio eso te Pilato digo, estaba... por eso te digo que lo que viene a decir la película es que ellos mismos, o sea, a pesar de que hayan hecho supuestamente ofensas o crímenes contra Roma, él les da la oportunidad de salvar a uno de los dos y cuando ven que salvan al que realmente no deberían de salvar, porque es digamos, la mala persona, por decirlo así, y deciden que y al que a lo mejor podría haberlo salvado en algún momento, ¿no? Haber conseguido liberar al pueblo judío, lo que sea, tal,
unificar, ¿no? Al final se lo cargan, ¿no? Y yo creo que ahí el propio Pilatos, ya digo que es consciente de eso y por eso se sorprende. Pero eso ya estaba también en Barrabás, que me Además, parece que es de... otro dato histórico que no aparece es la mujer de Poncio Pilato. Sí, pero bueno, a ver, es que claro, no vas a meter tampoco 300 Claro, personajes. ya no se va a regir directamente histórico, pero que hay cositas que él se no, hombre, va... pero porque no puedes, claro, evidentemente, a ver, tienes que recortar, tienes que resumir, hay personajes que están unidos, seguramente habrá varios Claro, claro, personajes sí, que claro, eran que no varios puede en la contar dos horas, realidad Miguel. y los une en un solo personaje. Pero quiero decirte que esto ya pasaba en películas anteriores, por ejemplo, de estas que retrataban un poco este tipo de historias como más por el lado del cine histórico tipo Peplum, lo que decías tú, ¿no? Por ejemplo, eso, lo que te decía, Barrabás, la de Richard Fleischer, que creo que es del 61 o por ahí, o Rey de Reyes, de Nicolás Ray, o bueno, quiero decirte que ahí, por ejemplo, en Barrabás ya se ve al principio, esa es la diferencia, lo que pasa que ese es un poco el juicio de los dos y ves cómo salvan a uno en detrimento del otro. Y luego, bueno, la historia de Barrabás, Pero bueno, pues es un Miguel, poco... no me digas a mí que el mejor Cristo que tú has visto en una película del Señor es Jim Caviezel. Es el mejor Cristo que he visto en mi vida. Es Cristo en estado Bueno, vivo, a vamos. ver, lo que pasa que claro, depende, al final depende mucho si quieres seguir como un rigor más histórico, a lo mejor, ¿no? De cómo era la fisonomía de la gente de esa época, que eran más tirando casi a Asia que a otra cosa, o bueno, con a lo mejor algún tipo de coloración de la piel más morena, porque siempre lo pone como muy blanco, y en realidad tendría a ver, a mí el que más me gusta, la película de Jesucristo que más me gusta y el Jesucristo que más me gusta es el de Scorsese, La última tentación de Cristo con William Dafoe. Para mí es el No mejor me digas que Cristo el Cristo que más te y gusta es el William Dafoe, Miguel, es la tío. mejor, No, para mí es la no, mejor película de Cristo. Miguel, Y el Jim además, Caviezel es un Cristo más guapo, tío. Es ya, que, pero, no, pero bueno, si no, pero el de Rey de fíjate, Reyes, por ejemplo, Jeffrey Hunter el era más paño de Verónica, guapo. Miguel, tú mira el paño de Verónica o mira la sábana santa y la cuadra con la cara de Jim Caviezel. Con esto no me refiero a que sea la imagen de Cristo o tenga que serlo no, te digo que fiándolo con la sábana santa, creo que Mel Gibson siguió hasta los daños que tiene por la parte del ojo y tal. Me parece Bueno, a ver, increíble. pero eso ya es una cuestión también de que cuando hacen la película ya intentan que se parezca lo más posible a la imagen que se suele tener de Cristo en las representaciones y en los retablos y todo eso. Pero me refiero que lo que es el enfoque ese como de no de aleccionar, sino como dar ese mensaje de que en el fondo el pueblo judío que tanto presume de su Jesucristo y de su Dios, al final, y que tantas guerras siguen haciéndose por ese tema, ¿no? Porque al final tienes los mismos problemas, ¿no? Con Palestina e Israel, porque al final es un problema de siempre, que si la tierra santa es la mía, que si yo soy el original, que si tú no, que si tú sí, que si para aquí, que si para allá. Quiero decirte que al final son conflictos que es gracioso porque ellos mismos, de haber sido verdad que existió Jesucristo, son los culpables de que muriese. Luego ya otra cosa es que, digamos, la historia dice que debería de morir para resucitar y hacer todo eso que hace y crear todas esas enseñanzas y tal. Que decirte, si no lo hubieran matado, hubiera acabado igual o cómo, o qué hubiera pasado. Eso ya es un poco de especulación y tampoco lo sabemos, ¿no? Pero decirte que me parece más interesante cómo lo plantea, ya te digo, bueno, la novela del Nikos Kazantzakis que no se basa en los evangelios, y el guión de Paul Schrader, en la de Martin Scorsese, me gusta más, me parece más interesante porque al final es como una lucha espiritual. Y el hecho de que renuncie o que decida renunciar, ¿no? En la cruz, al final decía, no, no, yo quiero vivir como una persona, quiero vivir como un mortal, no quiero ser hijo de Dios ni nada. Es un mensaje bastante provocativo, que de hecho, bueno, fue bastante controvertido en su momento Un momento, y, tela. y luego tenías cosas raras por ahí que nadie se hubiera esperado, como David Bowie haciendo de Pilatos, por ejemplo. A mí, Y sinceramente, Miguel, yo prefiero la pasión de Cristo. Yo prefiero la pasión de Cristo.
La prefiero. Bueno, porque es algo más canónico, digamos, es otra cosa Más distinta, canónico y digamos la que veo la más, pasión, me resulta más, conecta más conmigo, la veo más, no sé, Miguel. Pero pero un porque dato curioso que yo porque te quería sigue, soltar, un datito. Tú claro, quiero sabes decirte que que el la, actor Jim Caviezel, Miguel, tú sabes que se le dislocó el hombro en el rodaje al cargar la cruz. Tú sabes que tuvo una neumonía en mitad del rodaje. Tú sabes que el pobretico, el hombre, tuvo un evento casi bíblico porque fue alcanzado por un rayo durante la cena del sermón en el monte. ¿Tú sabes que le pegó un rayo? sí, sí, todas esas cosas fueron bastante conocidas cuando se rodó la peli porque decían eso, ¿no? Como lo mismo que las maldiciones en películas de estas tipo El Exorcista o cosas así, pues aquí decían que sí, que habían pasado una serie de cosas sin explicación que Increíble. pusieron en peligro la vida de Jim Caviezel, bueno, y de Mel Gibson también. Y bueno, algunos lo achacaron a eso, a que estaban tratando, digamos, con una especie de contenido divino que dando a entender como que igual Dios no estaba muy contento con eso que estaban haciendo, ¿no? Bueno, ya, digamos, por buscar una explicación un poco tal, ¿no? Miguel, que Pero, tú hagas de Cristo y te pegue un rayo en la cabeza, tío, en el rodaje, cuando vaya al monte, no claro, veas, ¿eh? Algo pasa sí, hombre, a ver, eso es curioso, desde luego es curioso, no te digo, a ver, lo que pasa es que ya te que digo, luego salía el humo de los pelos, tío, qué guapo, no veas, ¿eh? No veas, no veas. Y otro entra dato dentro de curioso, esas Miguel, es cosas. que dice que el chaval tenía que aguantar, se tenía que levantar a las 2 a las 3 de la mañana porque eran 10 horas de prótesis Sí, para la herida. O sea, el realismo es tal, y Miguel, yo creo que ahí tú estás conmigo, la película tiene unos efectos y tiene un realismo, porque yo creo que contrató a especialistas en efectos visuales que habían trabajado en algún género de terror para asegurar que la anatomía de trauma médica era posible. Es decir, tú ves la película y me están dando a mí, Miguel, yo me lo creo. Y la he visto 20 años después y no he envejecido nada. La película no vea que bien se ve, Miguel. Yo no sé qué bueno, a efecto ver, hay ahí. pero tampoco es, date cuenta que al final una película del 2000 y algo, la primera década, ¿no? O los primeros 5 años de los 2000, ¿no? Entre 2000 y 2005, muchas películas se mantienen prácticamente como hasta ahora, porque no ha cambiado mucho ese tipo de películas. Y de hecho, a ver, se han hecho muchas películas con un tono similar a La Pasión de Cristo. Lo que pasa que es lo que te digo, que ahí el tema del gore y el tema del impacto visual, de los golpes, de eso es lo que te digo, es una película que está hecha para provocar. Lógicamente está hecha para provocar, a cada uno le provocará cosas distintas, pero me refiero que es muy, lo que te decía antes, es que es una película que entiendo que te gusta más que la otra, porque es una película, ya para empezarlo eso, mucho más canónica, o sea, sigue los evangelios, A mí, sigue la Miguel, historia de la vida, hombre, y y por lo aparte, pero, tanto, Miguel, está hecha en Italia, ¿no? está hecha en Italia, sí. Está hecha en Italia. Miguel, tú seguro que vas a saber el nombre. El nombre de María, Magdalena. Sí, ¿Cómo se llama esa actriz? Perdóname. pero esa es Mónica Italiana, Bellucci. italiana, italiana. Mónica Bellucci, sí. Bueno, no, y hay más Mónica gente, Bellucci. hay, Yo sabía que tú. Mónica Bellucci. Mira, hay te voy a más decir una cosa. gente. Ahí en el equipo de actores y de equipo técnico hay mucha gente italiana. También está por ahí Enzo Sisti, que es un tío bastante conocido del cine italiano. A ver, hay un montón, hay secundarios también italianos. Luego todo el Hay equipo mucho y tal, pero es de que, Miguel, hay constructores. mucho culto. Y la Bellucci, tú sabes que lo que le pasó a Jason con Bellucci, dice Miguel, y me parece bastante curioso, que dice Mel Gibson que no había manera de ponerla fea, que era, que era una mujer tan guapa, y además es que es guapa, yo no sé qué te parece, pero yo la veo y yo la No, es veía muy y guapo. decía, para mí es preciosa, Quizá, pero quizá, por ejemplo, dice igual Gibson que. Miguel que le tenían que untar la cara a tierra y que cuando le untaba a tierra y le ponían los pelos tiesos, Gibson la Sí, volvía a mirar y seguía siendo guapa. a ver, es que yo creo que ahí el problema es también que quizá claro, tiene que ser, o sea, hay que entender que tiene que ser una mujer que llame la atención de este personaje, entonces tampoco puedes poner a alguien con una cara muy mundana, o sea, tiene que ser alguien que tenga un rostro muy humano, pero a la vez que tenga una fuerza muy especial, que sea muy Claro, real, o sea, que no parezca una muñeca de plástico, pero que a pasa la vez igual. tenga algo que te impacte, ¿no? Claro, pero también me pasa, por eso me gusta esta película, también me pasa con la representación de Satanás, Miguel. ¿Por qué?
porque la Una interpreta mujer. una tal Rosalinda Celentano, que Sí, era hija de ya un famoso italiano, pero sí, una de Adriano las versiones, Celentano. mira cómo lo sabes, Miguel, y después dices que no lo sabes. Ya se me ha ido. Ya se me ha ido. Sí, bueno, Miguel, perdóname. el papel de ese especie de demonio, representación del Ese. demonio que aparece, Es brillante, es una Miguel, porque mujer. es andrógeno. No sabes si es tío o Claro. tía. Bueno, a ver, parece más bien una mujer, pero sí que es verdad Sí, pero tiene voz de tío. bueno, tiene un tono extraño. Eso es muy curioso. Mira, hay una cosa muy curiosa porque en el Y mismo Miguel, año. cuando saca el Escucha, escucha. Galindo, ¿qué? Espera, Cuando espera, saca espera, el espera. Galindo, ¿qué? Espera, espera. Que hay una cosa curiosa con lo del demonio ese, que es que en el mismo año, se estrena El Exorcista El Comienzo, la de, bueno, que era de Paul Schrader, Sí, pero que luego se hicieron dos versiones y se estrenó la la vi de, en la el de Renny cine. Harlin. La tengo en Pero DVD. esa es la de Renny Harlin, que la mala es la tía, la de GoldenEye. Pero en la de Paul Schrader, que es la que se graba originalmente en 2003, el malo es un tipo que es prácticamente igual que el demonio de la Pasión de Cristo. Es una especie de hombre así con la cabeza rapada, pero que tiene rasgos así casi como a veces como de mujer. Tiene una voz como retocada, como que andrógina también. Y eso me llamó la atención. Y de voz como casi susurrante, que representa Sí. tentación, pero no como algo grotesco, Miguel. No te lo representa como algo grotesco. A mí eso me gustó. Pero, Miguel, la parte donde vemos a esa madre, a María la madre, a la Virgen Sí, María, sí. ¿no? La Virgen María, sí. Está, ahí está, que vemos cuando está Cristo llevando la cruz y vemos a María detrás de su hijo, ese encontramiento que tiene con Satanás. Y vemos que saca a Galindo. Miguel se saca a Galindo y Galindo se da la vuelta y mira, con el hombro lleno de pelo, con el, te has dado cuenta, que yo lo vi ayer y lo paré, con el hombrito lleno de pelo. ¿Por qué? Porque Mel Gibson paró y diría, ponle pelo, que está más asqueroso. O sea, ¿qué te está diciendo esa escena, Miguel? O lo que yo representé. Te está diciendo, Satanás le estaba diciendo a la Virgen María, mírame, que yo sí puedo proteger a mi hijo. Porque lo llevaban un manto tapándolo Mm, mientras iban mirándola. Y ella estaba viendo a Jesús de Nazaret como llevaba la cruz de su muerte. claro. Te estaba Porque ella no diciendo, fue capaz de salvarlo y ella sí. ay, pero yo sí. Claro. O sea, me parece, y yo no me di cuenta hace 20 años, me parece que Gibson tiene una frescura increíble. Y otra cosa, Miguel, dicen que Gibson todavía tiene problemas con alcohol y esta película probablemente la hizo de vez en cuando pan. Ya, bueno, a ver. Pero, Y así la salió, y así la salió. pero tampoco es, quiero decirte, tampoco sería nada raro, ¿eh? Hay muchos directores. También decían que Tobe Hooper estaba borracho cuando hacía Poltergeist. O sea que tampoco. Pero bueno, Pero que a ver, me parece, Miguel, tanto el reparto, porque yo sé que no estamos dejando gente por ahí, pero en el reparto, yo a mí, la Virgen María, me parece una mujer súper fuerte y la veo que tiene su lugar en la película, que Mel la salió como, y por cierto, la cara, no ve cómo acierta el casting que tuvo que haber, Miguel, la representación de todo ello, yo creo que lo clava. Para mí es la película que más lo clava. Yo lo veo que va a clavar, tío. bueno, son sobre todo caras muy de esas zonas, ¿sabes? Son caras muy mediterráneas y entonces, bueno, lógicamente, pues eso no es lo mismo que cuando metes a actores de Hollywood, lógicamente, que ya tienes, yo qué sé, pues como si metes a Kirk Douglas de Espartaco. Entonces, a ver, son cosas que ya, digamos, que está la estrella, la persona que lo hace está por encima del papel. Jim Caviezel, cuando hace La Pasión de Cristo, no era un actor demasiado conocido. O sea, había hecho alguna cosa por ahí, como Cadena de Favores y demás, pero no era como un actor. Había hecho aquella de Jennifer López, que es policía, Mirada de Ángel. Pero me refiero que no es que fuera un actor estrella como puede ser, yo que sé, un Tom Cruise o un Brad Pitt. Era un tío que, bueno, que estaba por ahí ¿Sabes quién abriéndose es camino. el único del reparto que puede ser que tenga algo más de protagonismo aparte de nuestro Jesús en la película? Judas. Miguel, ¿te acuerdas al principio? Judas sí tenemos un Bueno, a momento. ver, pero Judas luego ya se va diluyendo, o sea, sale en el Sí, momento pero al principio del vemos varias escenas principio. en las que vemos ese tránsito de cuando le tiran las monedas, cuando él se Sí, está arrepintiendo. ¿Te acuerdas la escena de los niños
cuando le perseguían, que se veían los Niños que demonios. apedrean. ¡Ay! La Con uno de los apedrean, demonios, claro. uno de los demonios era Galindo también. Galindo Sí. también con una piedra y se la dio. Increíble. La película está guapísima, Miguel, tío. Yo la vi, me ha gustado más que antes, pero desde otra perspectiva. Más histórica. Cuidando los detalles. A pesar de, creo que tiene poco presupuesto, ¿no, Miguel? No creo que tiene mucho. Yo creo que es una película Bueno, que a tiene un ver, presupuesto. poco presupuesto relativamente. Son 30 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que el reparto cobra muy poco. Los técnicos, bueno, son gente de Hollywood, pero al final los técnicos son los que menos cobran siempre, ¿eh? Los que más cobran siempre son los actores y aquí no hay estrellas. Entonces, realmente es más el trabajo del vestuario, la ambientación, la localización y eso, y Bueno, luego lo y también técnico, Mel ¿no? Gibson hizo un par de ahorrillos, ¿no? Yo he visto un par de Sí, puñetillas que no, hizo Mel Gibson. no la veo tampoco una película, o sea, no sé cómo decirte, no me parece que necesitases más dinero. A ver, el tío también intentó, lógicamente, ahorrar todo lo posible y hizo bien, ¿no? El rodarla en Italia. Yo siempre vi, o sea, siempre vi La Pasión de Cristo como un ejercicio un poco onanista. O sea, yo creo que es una película que Mel Gibson se la debe de poner todos los domingos y es una película más para él. Lo que pasa que hizo una película que era tan buena que luego la proyectas en los cines y ¿A ti qué recaudas te parece muchísimo La Pasión dinero. de Cristo? A mí me parece que es la película que se pone Mel Gibson todos los domingos. Y dice que Pero también pues, puso el dinero para la publicidad también Mel, ¿eh? no, eso todo lo pagó él de su bolsillo, toda la película. Pero por eso te digo que se ve que es una Y mire, cosa. banda sonora. La banda sonora no la recuerdo muy bien. Sé que era de John Diffney, que es un tío así, bueno, bastante bueno, pero tiene la Comedia guitarra romántica de descargada. cine clásico con esa atmósfera de tensión que tiene, que mezcla étnico con coros épicos. Sí, pero yo no Me recuerdo muy gusta. bien. O sea, recuerdo que la música acompañaba, pero quiero decirte que, por ejemplo, John Diffney, que es el que hizo la banda sonora de La Isla de las Cabezas Cortadas o de Relic, ahí, por ejemplo, queda muchísimo más patente la banda sonora, porque son películas de género y necesitan una Miguel, música que por lo visto, antes divina. de meter a este músico, tenía otro que llevaba un año y medio y lo despidió, ¿no? Eso no lo sé, pero bueno, Sí, si lo eso viste está por muy ahí, feo. sabrás que así. Pero bueno, Mira, no me Miguel, lo extraña que ocurrió es que tampoco. Mel Gibson estuvo durante un año y medio con un hombre solo con la música de la película, le estuvo Sí. pagando, pero cuando fue a hacer la película, descubriría a este que tú me estás diciendo y contrató a este y al otro lo dejó. Le mandó. Y el Bueno, otro, pero eso pasa muchas veces. O sea, en pero Hollywood. qué putada, Miguel, que tú estés un año y medio preparando una cosa y que ahora venga y te diga Mel Gibson, mira que no, yo te pagaba, pues vete, ya está, no hace falta. Bueno, pero ¿qué es un poco cómo funcionan las cosas ahí, porque date cuenta que hay muchísimos compositores de primer nivel que componen bandas sonoras y luego las rechaza el estudio o el director y contratan a otro. Quiero decirte, a Jerry Goldsmith, que es uno de los 3 mejores compositores de la historia del cine, le han tirado, antes de morir, le han tirado una docena o 2 docenas de bandas sonoras cuando ya era un artista consagrado. A John Williams también le echaron alguna banda sonora fuera, a muchos otros, a Michel Legrand, a John Barry, quiero decirte que a Basil Poledouris, quiero decirte que es una cosa que les ha pasado a todos los Pero, compositores, incluso los Miguel, técnicos. quizás esta elección que tuvo Mel Gibson es un tío, es un conocedor. Yo creo que Mel Gibson tiene ese talento y yo tengo que reconocer que este músico que escogió, tú recuerdas las escenas de, claro, es que hace tiempo lo mismo que no la ves, pero las No, escenas de yo los la música tengo un recuerdo muy vago, pero si te vale, pues acuerdas, recuerda los flashbacks, mientras, por ejemplo, María iba persiguiendo a su hijo, vemos unos flashbacks en el que vemos a Jesús. tengo un recuerdo de cómo era la música, que era una música así como Claro, intimista, un claro. poco Y venía étnica y tal. esos flashbacks de la última cena donde estaba repartiendo la comida, ¿te acuerdas? Eso me Sí. gusta a mí mucho porque se nota que yo creo que Mel Gibson es un tío que tiene muchísimo talento, Miguel, y yo creo que lo ha demostrado como actor y lo está demostrando como director, porque ahora viene la segunda parte, Miguel. Ahora viene la segunda parte, La Pasión de Cristo 2, Resurrección. No veas, o sea que tenemos Mel para rato. Bueno, a ver cómo es la segunda parte. Hombre, a mí de mano que Seguro no que se está haya bien. ido no me convence, ¿eh? Yo creo que debería haberla hecho con él. No sé qué pasó exactamente ahí. Creo que hubo una discusión o algo. Porque ahí, al principio iba a ser Jim Caviezel y lo iban a rejuvenecer por CGI.
Pero yo creo que, no sé si es como que al final eso no les convenció o se les salía de presupuesto o algo así y entonces cogieron a otro más joven, o sea, de la edad de Jim Caviezel cuando hizo la otra. Pero no lo sé, quiero decirte que en teoría sobre el papel puede estar bien, pero tampoco, yo tampoco podría la mano en el fuego porque estoy harto de secuelas hechas por las mismas personas que son francamente malas, tío. Porque, por ejemplo, Roland Emmerich dirigió la secuela de Independence Day, también casi 20 años, o no me acuerdo cuántos, después de la del 96, y la segunda parte es una basura de mucho cuidado. Y hay muchas secuelas por ahí también, lo que digo, que se hacen a año pasado, digamos, o sea, a todo lo pasado, igual 15, 20 años después, y me parece que no suelen funcionar muy bien, En ¿no? una segunda parte, 22, 23 años después, Miguel. No lo sé, yo lo veo un movimiento un poco desesperado, porque me da la sensación que Mel ya está un poco en la mierda, porque en los últimos años se mete en películas de muy poca calidad, o sea, películas ya de esto de casi directo al DVD, y las últimas películas que ha Vamos, dirigido, la última que ha dirigido, me parece que es esta que te digo yo de Mark Wahlberg, que es un producto casi de ya, sí, Netflix. sí. Pero Entonces me bueno, parece que le han Miguel, dicho, son oye, gente hazme la como. segunda parte de esto, que va a hacer pasta. Yo creo que le han dicho eso, le han dicho, mira, prepárate la secuela de La Pasión de Cristo, que llevas preparándola no sé cuántos años ya, porque esa secuela lleva hablándose prácticamente desde el 2005. Y por eso te digo que yo creo que el tío a lo mejor no ya decidía no haberla hecho y de repente dijo, joder, tengo que hacerla porque necesito volver a recuperar un poco de estatus. Porque ya Mel Gibson, ya te digo, entre las polémicas que tuvo y uno y otro y que las películas que Pero vamos, yo hizo. te voy a decir una cosa, para gente como yo y como tú, sabemos, todos sabemos que Max Rokatansky es, es decir, el Mel Gibson, yo creo que ya no tiene que demostrar nada. Porque como Claro, actor, sí, como profesional, ya me da pero igual. eso, Yo cuando hablo con la gente, por ejemplo, cuando me dicen, Mel Gibson, vale, pero como profesional, como actor, claro, yo, pero el Miguel, problema es que la perspectiva que puedas tener como espectador, claro, a él tampoco le sirve, porque quiero decirte, como espectadores nos gusta mucho y nos parece muy bueno y lo es, pero el problema es que si tú no haces películas de éxito, te vas a la puta mierda. la iluminación de la pasión de Cristo. Aquí debo mencionar la técnica de tenebrismo, porque Gibson y el director de fotografía, que no sé quién era, tienen esas luces que me recuerdan a Caravaggio. ¿A ti no te pasa? Sí, A otra esos vez, cuadros, a esos lienzos, emulando obras como claro. el prendimiento de Cristo. Sí, sí, Eso me sí, 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 parece, sí. esos reflectores Tal de cual, cobre tal para cual. que la piel pareciera óleo, tío. Es que es arte. Bueno, a Yo ver, lo yo veo. creo que tiene muchas cosas. Claro, es que de pintura tiene como diferentes. O sea, sí que tiene el estilo un poco de esos pintores tipo Velázquez, lo que dices tú, Caravaggio, tal, que juegan mucho con el claroscuro y con el tenebrismo y tal, pero a ver, es algo que ya está en otras películas. Por ejemplo, lo que te decía, en Barrabás, la de Richard Fleischer, también hay eso, ¿eh? Toda la secuencia del principio de los créditos, que es como o sea, la pasión de Cristo, tal cual, resumida en los créditos, parecen cuadros de ese estilo. Mm, a ver, las cualidades pictóricas de la película, a ver, también tengo que, era lógico en parte, ¿no? Porque estamos hablando de un Increíble. proyecto que tiene una Vale, que envergadura. Gibson se lo tomó muy en serio, Miguel, esto, ¿no? ¿El qué? Mel Gibson se tomó esta película muy, muy, muy en serio, ¿eh? De hecho, Gibson prohibió las bromas en el rodaje, insultos, la broma, digamos, en pleno calvario, el ambiente del funeral, eso tenían que, eran como si estuvieran todos los días en un funeral, porque él Mm. quería eso, él no quería que la gente fuera allí y se estuviera riendo, tomando bromas, no, había que tener un respeto. Yo creo que Mel se lo estaba tomando muy, muy A en ver, serio, Miguel. yo no recuerdo. Mira, puedes mirarlo ahora quién es el director de fotografía. Es que yo sé que él me suena Porque que trabajó con Dean Semler, que es uno de los mejores directores de fotografía de los 90, ¿no? El de Bailando con Lobos y de Tox y un montón de dame un películas segundo, dame un conocidas. segundo. Y me Caleb suena de Chanel, Miguel, Caleb Caleb de de Chanel. Chanel. Caleb de Chanel, sí, sí. Pero me suena que Dean Semler trabajó con él. Yo no sé si es en. No sé si es en Apocalipto, tío, o en otra que hizo. Es que me suena mucho Dean Semler. Miguel, ¿a ti qué te parece la fotografía de la película, tío? Miguel, Pero es que Caleb claro que de tú no la Chanel, viste, coño, me cago en la mar. a ver, Pero Caleb esa de película, Chanel la fotografía, es un tío que lleva trabajando.
cuando hace La Pasión de Cristo lleva ya unas cuantas décadas trabajando de director de fotografía y es un director de fotografía muy prestigioso. Otra Y cosa que yo te quería él, comentar a ti, tío, la violencia estética, tú para ti es necesaria tanta sangre porque desde el ateísmo podemos analizarlo como una representación del sacrificio humano antiguo, es decir, el cristianismo quizás suavizó la idea del sacrificio, pero Gibson nos la vuelve a meter en la cabeza con brutalidad. es lo que te digo, que es que yo creo que él lo que busca es provocar, entonces provoca en el espectador pues esa tensión, ese rechazo, ese agobio y el medio, los mecanismos que utiliza es básicamente el gore esos planos a cámara lenta y el sufrimiento y la repetición y cuando le dan los latigazos y lo cuentan en latín, ¿no? Y venga, y 10 y 11 y 13 y 14, los tíos ya cansados de dar latigazos, los romanos cansados con el brazo ya en plan, ya no puedo levantar más el látigo, ya estoy cansado. Incluso el tío que le da los latigazos, hay un momento que pone una cara en plan, joder, ya que acabe ya Sí, esto, sí, que me quiero ir para mi casa ya. sí, sí, Pero, sí, sí. a ver, provoca unas reacciones que evidentemente están buscadas, pero lo que te oye es que creo que es interesante porque a nivel internacional ha conseguido los mismos efectos. Eso es curioso, eso sí, eso da una idea de Claro, claro. la efectividad mundial de Por la película, eso porque yo, voy, Miguel, te voy a poner recomendaría a los que nos vean, aunque sean ateos, que deben de ver esta película obligatoriamente porque para mí es la mejor reconstrucción visual del entorno, del material del siglo I, desde la sandalia, Miguel, desde la sandalia hasta la textura del polvo de Jerusalén. Y está hecha en Italia y tiene culto. Así que los ateos, creyentes, no creyentes, tenéis que ver esta película porque, tío, porque es la mejor representación, Miguel, aunque a ti te guste más William Dafoe, tío. Para ir cerrando, debemos entender que la pasión no es un documental, no es una visión artística cargada de ideología, digamos. Como ateos o agnósticos podemos despreciar el dogma, pero no podemos ignorar la potencia de la narrativa, tío. Jesús, el hombre que terminó en la cruz por desafiar el status quo de su tiempo, sigue siendo el personaje más analizado de la historia. Y Gibson logró que por 2 horitas el mundo entero mirara hacia el siglo I y sintiera el peso que él sintió en la cruz, porque la verdad que la película no vea, Miguel. Así que gracias, Miguel Ángel, por tu visión experta y a los que nos vean por acompañarnos en este análisis que le hemos dado aquí, técnico y respetuoso de la figura que cambió el calendario de la humanidad. Gracias por haber asistido, Miguel Ángel, la vueltecilla que hemos dado por Galilea, Miguel. Nada, hombre, yo encantado de hablar contigo ahí de todas estas pelis, ya sabes. Encantado de que me invites aquí a hablar de Mel y Pues, de lo que sea. claro que sí, a ver qué nos traemos para la siguiente. Así que, señores, abandonen Galilea. Abandonen Galilea. Chao. Chao.